Bueno, Bueno, estamos en una nueva edición de Notas al Pie. En esta ocasión, un tanto especial, con público, de noche, algo diferente. Tenemos la presencia de Cristina Vanegas. Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Nos gustaría empezar, como es de costumbre, por los inicios, ¿no? Por tus inicios particularmente. Quizás en esta ocasión se dejan vislumbrar un poquito más, ¿no? Digamos, me gustaría que nos cuentes cómo es esa infancia en una casa ya con el arte incrustada adentro, ¿no? Con Nelly Prince, con un padre como Oscar, que era también productor, digamos, ya estaba el germen de la actuación metido ahí. Contanos cómo es esa infancia tuya. Sí, bueno, yo siempre digo que eh, mi verdadero hogar fue el viejo Canal 7, el primer lugar donde estuvo el Canal 7 desde sus inicios hasta su primera mudanza en Ayacucho y Posadas. Y bueno, digamos que para mí era totalmente natural estar en el camarín con las locutoras, maquillándose y peinándose, haciéndose el pelo, no sé, Alberto Olmedo era switcher. Los programas eran todos en vivo, por supuesto, porque no había videotape, entonces me gustaba, yo hacía danza clásica y mi papá tenía un programa los domingos a la noche que se llamaba Noches de Ballet y que era con los primeros bailarines del Colón. Y hacían fragmentos de ballets en el estudio más grande de Canal 7 en vivo. Yo eso para mí era así un momento epifánico, ¿no? Detrás de un piano mirando así a Esmeralda Gouria, bueno, los primeros bailarines y solistas del Colón, ¿no? Y me gustaba mucho jugar, los cameramans me llevaban en lo que se llamaba el dolly de la cámara, eran cámaras, no como estas, tan sintéticas, eran mamotretos, y me llevaban a pasear en el carro con el que se llevaban las cámaras. Este, fue una infancia muy... no me dejaban trabajar. Entonces mi prima Nancy, que era la primera nieta de mi abuela materna, en cuya casa yo fui depositada gran parte de mi infancia, porque bueno, muchas veces fallaban las mucamas, en fin, esas cuestiones de los que tienen que cuidar a los niños, y entonces tenía eh, que llevarme mi mamá al canal, ¿no? Así que bueno, me gustaba mucho esconderme, meterme por unas puertas que había mm, que conectaban con el Hotel Alvear Palace. Epa, que digamos, Radio Belgrano y el Canal 7 estaban como en la parte de atrás, en la calle paralela a la Avenida Alvear, donde era la entrada principal del Hotel Alvear Palace, y esto era como en la calle, sobre la calle Posadas. eh, y bueno, era toda una vida, ¿no? De no tantas personas, como una especie de familia, de gran familia, ¿no? Así que bueno, digamos que me tenía que contener. A mi prima Nancy le teñieron el pelo de rubio, mi mamá era rubia, teñida, pero bueno. Entonces todos creían que la hija de mi mamá era ella, no yo. Así que sufría un poco también a veces. Este, y, y me habían dicho que bueno, que de ninguna manera podía actuar hasta terminar la secundaria. Y bueno, a los 13 años, cuando empecé la secundaria, me puse de novia con Paco Fernández de Rosa, que estaba haciendo La Familia Falcón en esa época, que era un programa de mucho éxito y que duró más de 5 años en Canal 13.
Y, y bueno, teníamos posibilidades de independizarnos porque él no ganaba muchísimo dinero, pero ganaba como para que pudiéramos alquilar un departamento, no como ahora, este, tener un cochecito. Este, y entonces cuando estaba en cuarto año del Liceo número 1 de Señorita José Figueroa Alcorta, me casé y terminé el año yendo al colegio con el delantal blanco, el moñito azul, las medias, bueno, eh, tal. Y después quinto año lo di libre porque ya todo un año entero por seguir yendo al colegio me, me parecía excesivo. Así que digamos que a los 16 años me independicé. Mi padre tuvo que firmar porque era menor emancipada. Y empecé a hacer algunas cosas pequeñas, por ejemplo, en el ciclo de teatro argentino de Canal 7, que dirigía Oscar Ferriño, que en esa época era el marido de Norma Leandro. Bueno, lo que se llamaba hacer bolos, ¿no? Pequeñas intervenciones en proyectos televisivos. Y recién a los 19 años, a los 18 fui madre y a los 19 años debuté en el teatro. Y después, bueno, nunca paré de hacer obras, las que duraban más de un año, pero si no, cada año hacía una obra nueva. En general eran obras vinculadas con el teatro independiente y la mayoría de ellas eran obras que, en las que yo participaba desde la gestión del proyecto, digamos, desde la concepción del proyecto. También compré una casa en Villa Crespo y ahí tenía un galponcito en el fondo y ahí entonces empecé a dar clases y empecé a trabajar con Alberto Ure y empezamos a ensayar ahí con él. Y bueno, y este galponcito del fondo se convirtió desde hace 37 años en el excéntrico de la 18, que en esa época fuimos pioneros de este modelo de espacios, teatros independientes y a la vez espacios, en nuestro caso no es una escuela, son talleres para diferentes edades y diferentes niveles de experiencia. Y, y bueno, hicimos una larga historia, digamos. Y después también en algunos teatros oficiales, por supuesto, trabajé, digo, no solo en Villa Crespo. Pero bueno, en aquella época Villa Crespo era re lejos de los teatros que estaban en la calle Corrientes, digo, salvo 2 o 3 teatros, el Celsit y el de Francisco Javier, los Volatineros. Así que bueno, fuimos pioneros de este modelo de espacio que ahora, bueno, hay cientos, por suerte. Tenemos varios títulos para hablar de tus trabajos como actriz Bueno, y como cantante. caramba. Pero antes de pasar, me gustaría hablar de lo que vos comentás, de ese encuentro con Ure, porque vos nos has contado, ¿no? Esta cuestión, bueno, hoy en día la pedagogía un poco del excéntrico está anclada en esta cuestión de esta forma que tenían de practicar y ensayar y experimentar e improvisar. Ahora, vos nos contaste un poco cómo fue naciendo esos ítems que hoy en día dan. ¿Cómo fue ese momento de ensayos y cómo nació todo eso? Que hoy es la técnica URE, que bueno, que vos y Sol y otros profes la dan en el taller. Bueno, sí, Ure inventó una técnica de improvisación. Em, Él trabajó muchos años como director, como de psicodrama, en el que ejercía un rol como de yo auxiliar. Em, y entonces le hablaba a los pacientes que estaban dramatizando al oído, bueno,
como alguien que mm, acompañaba y asociaba con el otro. Bueno, y empezó a aplicarlo a, a sus ensayos con actores. Todavía no nos conocíamos, esto es muy anterior a... eh, y empezó a resultar, digamos, a funcionar como una técnica asociativa, como una técnica liberadora de la posibilidad de asociar libremente, ¿no? Y de ser como actores más libres, ¿no? Em, Esto fue muy ejercido, sobre todo en la primera etapa de Puesta en Claro de Gámbaro, de Griselda Gámbaro, que fueron ensayos públicos, en donde se lo veía a Ure dirigiéndonos, ¿no? Y hacíamos algunas escenas de la obra Puesta en Claro de Gámbaro, que después hicimos la obra con el texto de la obra y demás. Pero acá eran ensayos públicos en donde, o sea, primero trabajamos 6 meses en ensayos cerrados, después abrimos los ensayos a ensayos públicos y después hicimos la obra. En estos ensayos públicos, que fue lo más salvaje que hice en mi carrera pugilística, eh, había algunas escenas que estaban basadas en escenas de la obra y otras que habíamos inventado nosotros, que no existían en la obra. Era muy divertido y muy violento. Entonces ese cruce entre la comicidad, yo era una cieguita, con un falso médico, con una falsa familia, bueno, la obra es fantástica. Porque Griselda tiene 2 modelos de heroínas, digamos, en sus obras, que generalmente los personajes protagónicos son femeninos. Ha sido feminista, digamos, una pionera, por lo menos en la literatura y en la dramaturgia argentina, ¿no? Cris, por las dudas, acordate siempre de hablar ahí. Así se registra bien el audio, bien. Voy a hacer... Bien. Hola. Ahí está, mucho mejor. Así después Bueno, podemos editar, porque si no sí, nos da miedo. O sea que hasta ahora va a ser todo con subtítulos. Sí, claro. Se viene escuchando, pero por si las moscas. Bueno, ¿por dónde iba? De que era violento también. Claro, era... Y los personajes femeninos de Gámbaro. Exactamente, sí. Son 2 modelos de personajes, los personajes de las obras de Gámbaro. La víctima cómplice, como en La señora Macbeth, por ejemplo, que hice años después con dirección de Pompeyo Audibert, y la víctima que se revela, como en el caso de Puesta en Claro, con esta cieguita que termina matándolos a todos. Así que bueno, ese fue el inicio de una larga secuencia de 7 años con Ure y de esta relación con su técnica de improvisación y con su técnica también de análisis de texto. Fue muy, muy revolucionario para mí, que venía con una formación mucho más de la escuela americana, digamos, más conductista, menos vinculada con la posibilidad de asociar, de que el inconsciente esté presente, como pre-freudianas, digamos, anteriores al descubrimiento del inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, esto fue para mí muy revolucionario porque en general todo lo que había hecho hasta ese momento en términos he sido muy, muy consecuente con ser alumna y tuve varios maestros, pero el encuentro con Ure fue, digamos que lo que me cambió mi relación con la construcción del personaje, con la construcción de la dramaturgia del actor, con la construcción, con la búsqueda de las poéticas de la actuación y de las poéticas del teatro. Así que bueno, fue una experiencia extraordinaria. Bueno, y después seguí haciendo teatro, lógicamente, ¿no?
Justamente, Cristina, mencionaste dos obras que queríamos tratar, como es Puesta en Claro y La señora Macbeth. También nos gustaría mencionar, no dejar afuera a Eva Perón en la hoguera, ¿no? Cómo fue trabajar con eso. Mm, Y, digamos, una obra que fueron tantos años, espaciados, pero trabajado durante tantos años. Sí, Y con un poema bastante compliquetti, sí, leyéndolo, como pensando en decirlo, ¿no? El texto de Lamborghini. exactamente. El texto de Leónidas Lamborghini, Eva Perón en la hoguera, está basado en la razón de mi vida, pero él lo que hizo fue eh, una sustracción de palabras, son poemas, este, y lo que hace Lamborghini es eh, romper el discurso, sesgarlo, o sea, ninguna frase se termina, eh, y es muy interesante. Yo lo estrené en la librería Gandhi, que estaba en esa época enfrente del Teatro San Martín, en la calle Corrientes, donde ahora está Losada, y me dirigió la gran bailarina y coreógrafa Iris Skakeri, en una apuesta muy compleja que hicimos durante mucho tiempo. Y después, bueno, ya fui haciendo años después, cuando volví a hacer Eva Perón en la hoguera, en muchos lugares y ciudades y teatros y demás, y villas, y bueno, en muchos lugares. Pasé a algo, dada que ya estaba más grande y más achacada, que no podía hacer toda esa destreza que hacía con la puesta de Iris. Cambié yo digamos, la relación con la puesta en escena y armé otra puesta en escena. Y bueno, y la hice durante muchísimo tiempo y pasaron cosas muy, muy interesantes también. Por ejemplo, un 26 de julio, el día que Eva Perón entró en la inmortalidad, se había organizado en la Biblioteca Nacional, en la época en que Horacio González, los 10 años que dirigió la Biblioteca Nacional, eh, toda una serie de actos en el Auditorio Borges que cerraban con Eva Perón en la hoguera. Entonces primero pasaron La cabalgata del circo, esta película en la que trabajó Eva, en esa época Eva Duarte, y bueno, yo tenía que hacer una prueba de sonido y una prueba de luces, pero resultó que el público no se iba, porque después había una charla entre Horacio González y Juan Pablo Feynman. Entonces la gente se quedó sentada en la platea. Entonces dijimos, bueno, no hacemos prueba de sonido, no hacemos prueba de luces. Y yo estaba ahí en un costadito de una especie de camarín que hay al lado del escenario del Auditorio Borges, esperando bueno, que terminaran de charlar estos dos hombres geniales. Terminaron y yo, bueno, salí a hacer Eva Perón en la hoguera, así diciendo, bueno, espero que ande todo, ¿no? Y termino, bueno, salgo al hall y me dice Horacio González, ¿sabés a qué hora terminó? A las 20:25, creo que era la hora que todos los días decía en la radio, hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad. Y el último verso del poema de Lamborghini dice, mi palabra está. Mi palabra está fue un sincronismo, según la física cuántica, con la hora de la muerte de Eva Perón. Eso me pareció muy así fuerte y nos conmovió mucho. Bueno, cosas que pasan. Bueno, vamos a pasar a un terreno audiovisual por ahora. Y nos gustaría hablar de mujeres asesinas. Y como habrán escuchado, si los micrófonos captan, la gente hizo "Oh". Em, y bueno, hay varios
A mí me gusta, no sé, Nico, vos si querés profundizar en alguno, pero a mí me gustaría hablar de uno que vos una vez nos comentaste, que me pareció muy interesante, que vos habías trabajado la cuestión de la mirada del personaje desde la óptica de un animal. Entonces, digo, me parece, como uno de los capítulos, digo, si querés vos, Nico, después mencionarle otro, pero a mí me gustaría que particularmente esa anécdota que nos has contado y el trabajo en... Sí, eso era en el de la pastora Milagros, que era una falsa pastora evangelista. Primero que yo le planteé al director, a Daniel Barone, que quería trabajar con 3 voces diferentes. Y me dijo que sí. Siempre me decía que sí. Sí, en serio. Porque hice muchas cosas con dirección de Vulnerables, Locas de Amor, bueno, varios capítulos de Mujeres Asesinas, Trátame Bien, bueno, un encanto de director y de persona. Entonces esta pastora tenía una voz que era muy aguda, que era con la que hacía, digamos, sus misas, no sé cómo llamarlo, prédicas, gracias. Y que era como una voz medio como de trance. Bueno, y en ese capítulo no era solo una asesina, era una familia. Era esta mujer, la falsa pastora, con sus hijas, con su nieto, con los maridos de las hijas. Y entonces, bueno, grabábamos en unos galpones en Liniers, que habían sido de los de los ferrocarriles ingleses, que estaban llenos de polvo. Tuve una conjuntivitis alérgica durante meses después de esa semana filmando ahí. Bueno, eh, y, y pasaba, estaba Andrea Pietra, Nahuel Pérez Vizcayar, bueno, la familia. Nos pasaba que se tentaban cuando yo hacía claro, el trance, nos tentábamos y había que cortar, porque no, obviamente no podíamos seguir. Después tenía una voz, que era como una voz social, que era con la que iba a buscar a su próxima víctima. Y después tenía una voz muy grave, que era la voz de jefa, o de jefe, que era la interna dentro de esta casa, de esta familia de asesinos. Y un día llegué a casa, estaba destruida porque eran larguísimos, siempre todo y todo, siempre las grabaciones muy lejos de casa. Bueno, llego, pongo la tele así, 4, empiezo a hacer zapping y veo en Animal Planet una manada de leonas que salían a cazar y que entonces iban con la cabeza baja, pero la mirada alta, ¿no? Y iban como en una danza, como en un ritmo, caminando juntas las leonas, pero con esta mirada y esta impronta, ¿no? Esta imagen. Y digo, voy al día siguiente y le digo a Barone, mira, vi esto. Teníamos que hacer un traveling donde íbamos a buscar a nuestra futura víctima. Y entonces dije, ¿por qué no vamos caminando como hacemos las leonas cazadoras? Sí, buenísimo. Y entonces hicimos eso. Bueno, quiero decir que en la actuación funciona, la construcción de la actuación, yo digo siempre que es como un cirujeo, ¿no? Como que somos como cirujas del ser, ¿no? Y que de pronto esto de ¿no? un animal con una mirada y con te puede sugerir una acción, una imagen, un estado, algo que puede ser interesante para lo que hay que actuar, ¿no? Y que uno va afanando de diferentes, ¿no? De pronto de un ángulo, de alguien que va en el subte con vos y que mirás o unos hombros, o ¿no? Un escorzo, digo, hay mucho para afanar. Me gustaría mencionar también
entrar un poquito en el terreno del cine. Mencionarte particularmente Géminis. Wow. También hay ahí una construcción de personaje muy particular. Hay escenas impresionantes, como bueno, las escenas finales, donde se descubre la vuelta de tuerca ahí del... Había que avisar que había un spoiler en YouTube. Pongan a Roger, después pone. Vamos a ir spoileando toda la película. No, Pero bueno, pero está bien, porque ya pasaron fue una película de hace unos cuantos años, así que supongo que nadie la vio, ¿no? Bueno, ya ves. Está todo bien. mírenla. Trata principalmente, quiero decir, el tema del incesto Sí. entre dos hermanos, ¿no? Que son María Badi y ahora me sale el nombre del otro actor. A mí tampoco. Daniel Fanego está Cristina Manega, Julieta Silverberg y demás. Y otros. Sí. Bueno, ahí hay algo interesante que es la escena en la que esta madre, una madre muy negadora, muy paqueta, que tenía estos dos hijos adolescentes incestuosos. Bueno, se pasa toda la película negando esta durísima realidad, ¿no? Casi al final de la película, como suele suceder en el cine, el personaje, bueno, se había fracturado una pierna, un tobillo o algo, entonces andaba con una bota de estas, y entonces vuelve a su casa a buscar algo que se había olvidado y llega a su casa y empieza a escuchar algo y empieza a tratar de ver de dónde viene y empieza a subir la escalera que va hacia los dormitorios y empieza a acercarse a la puerta cerrada del cuarto de uno de sus hijos. Y Albertina Carri, la directora de esta película, grande entre las grandes, una genia, nos había separado ese día a los hijos y a mí, no nos dejó que nos viéramos y dijo que en el momento en el que yo abría esa puerta, a partir de ahí era una improvisación, que no se preveía nada, que no se sabía lo que iba a pasar, pero que ella entraba y los veía haciendo el amor, cogiendo, va. Y fue un desastre, porque fue, claro, fue un desparramo así de energía, yo hice una especie de grito mudo, los agarraba, me los quería meter de nuevo adentro, les pegaba, ellos lloraban, yo lloraba, era un desastre. Y cuando me quise ir de ese cuarto, me di cuenta de que no podía levantarme, no podía caminar. Entonces empecé a bajar la escalera en 4 patas, con la bota además esa, pero no podía caminar. Estaba totalmente desahuciada, digamos, ¿no? Como personaje y como actriz, digamos, ¿no? Y creo que fue una escena hermosa, realmente terrible, pero muy intensa y bueno, con buenas actuaciones. Viste una tensión en esa escena. Cuando uno termina de verla, como que libera un poco porque está totalmente tensionado. Pero entonces es la que quedó. Digo, se hizo en una sola toma ese momento. Sin palabras. No, porque nosotros la habíamos dicho, que habrá querido hacer la directora que caminó en 4 patas, Cristina. No podías levantarte. No me podía levantar, no, me ocurrió ahí, digamos, no estaba previsto, pero nada. Dije, bueno, escaleras abajo, ir en 4 patas es bastante difícil. Cristina, nos gustaría pasar a la siguiente sección, que se llama Notas al Pie, justamente haciendo referencia al nombre del programa. La idea es mencionarte algunas obras, que vos nos cuentes alguna anécdota, algo que quieras agregar, que quieras comentarnos, con la intención de no dejar afuera
casi ninguna de tus obras. Me gustaría Es comenzar. más de medio siglo, te pido por favor que... Vamos a tratar de acotar algunas. Te menciono TV por la inclusión. Televisión por la inclusión. Sí, ahí pasó algo interesante, que era una serie muy hecha con 2 mangos, con el INADI, bueno, bien, dirigida por Alejandro Masi, gran director. Y eran capítulos unitarios, o sea, era una miniserie de 13 o 15 capítulos, no sé cuántos eran, pero cada capítulo era una historia en sí misma diferente. Entonces yo hice un capítulo, que era una madre de una hija con problemas que debía ser operada, y en la obra social médica no autorizaban esa operación, y bueno, es toda la lucha de esta mujer, que era una mujer de barrio, qué sé yo, ¿no? Una mujer sin mucha formación, y cómo va defendiendo a su hija minusválida y a esos monstruos que son las obras médicas. Con perdón. Si hay algún médico en la sala, digo. Y realmente a mí me parece que estaba buena, digamos. Era todo muy precario. Por ejemplo, la escenografía, casi todo sucedía en los boxes de la obra. Me acuerdo que Malena Pichot hacía de la empleada que después se apiadaba de mi personaje y trataba de ayudarme. Pero bueno, era todo muy cruel, ¿no? Muy discriminatorio, muy jodido, ¿no? Y resultó que fue nominada para los premios Emmy, que se dan en Nueva York. Y también estuvo nominado Darío Grandinetti por otro capítulo de la misma serie, que era un taxista muy facho. Le salía bárbaro a Grandinetti. No, no es nada facho él, realmente, para nada. Pero bueno, es muy buen actor. Bueno, total que viajamos a Nueva York a la entrega de los premios. Había también había gente de Polka, estaba Suárez en otra mesa. A nosotros nos habían mandado a una mesa que estaba al lado de los baños, lejos, lejos, lejos del escenario. El día anterior, bueno, por supuesto, traté de conseguir ropa que me diera Pablo Ramírez, que es muy generoso, por cierto, ropa de gala, en fin, zapatos que nunca volví a usar, en fin, prepararme para ir por primera vez a una entrega de premios fuera de la Argentina. Y resultó que el día anterior yo vi los trailers de las series. Entonces, bueno, el premio para actriz protagónica, las nominadas son una inglesa, una china, bueno, que hacían en los 13 capítulos 180 escenas, porque no estaban en un capítulo, estaban en todos, porque eran protagonistas, por cierto. No hay ninguna posibilidad de que ganemos nada, obviamente. Además, todas superproducciones. Esto eran los boxes eran mesas de tenis puestas al revés. Era todo de una pobreza la producción. Era realmente posta, en serio lo digo. Muy hecha pulmón. Nueva York. Y
Nada, primero actriz protagónica de series, Cristina Vanegas. ¿Viste? Bueno, hasta que llegué al escenario. Yo me había preparado un papelito, ¿viste? Porque uno tiene que siempre ir preparado por cualquier cosa. Pero realmente dije, qué raro. Qué raro, ¿no? Vuelvo a la mesa, kilómetros de nuevo. Sigue un rato más, actor protagónico de series, Darío Grandinetti. ¿Viste? Bueno, fue fantástico. Fue fantástico. Fue fantástico realmente, porque, bueno, como muchas veces trabajamos aquí en nuestro país, como tan austeramente, o tan a veces precariamente, por lo menos en algunos niveles, ¿no es cierto?, de producción, y cómo la peleamos. Hay muy buenos actores en la Argentina, realmente. No me refiero a mí, ¿eh? Digo, hay algo de nuestra identidad que, digo, fíjense, qué sé yo, en el cine español, por ejemplo, cómo aprecian a nuestros actores y nuestras actrices que han trabajado, en Almodóvar, ¿no? Digo, hay mucho respeto y mucha valorización y mucha valoración de nuestros actores y actrices. Así que bueno, nada, volvimos con los premios ahí muy agrandados. Bueno, tenemos todavía, pero teníamos varios títulos por mencionar. Yo los quiero mencionar y vamos a preguntarte por dos particularmente antes de pasar a la última sección, pero quiero mencionarlos para que quien quiera seguir indagando pueda. Por ejemplo, en el cine queríamos hablar de Distancia de Rescate. Si quieren verla, están en la plataforma de la N Roja, así que pueden verla y recomiendo mucho. Teníamos también la faceta musical tuya, que has grabado disco como cantora, las canciones que haces con Rita Cortese y tu madre. Digo, me gustaría mencionarlo para que quien quiera poder seguir ampliando, Cristina, lo pueda hacer. Y nos vamos a detener en una obra teatral y en una película. La obra teatral es Medea. Me gustaría que me cuentes el trabajo que hiciste ahí. Bueno, Medea es un buen ejemplo de cómo yo siempre, o casi siempre, digamos, en más de medio siglo de teatro y de cine y de televisión también, claro. Pero fundamentalmente las cosas más importantes las hice en el teatro. Y siempre me importó estar desde el origen del proyecto, ¿no? Siempre fui, tanto en Medea como en Molly Bloom, como en, digamos, bueno, en las obras que hicimos con Ure también, digamos, trabajé en Medea con Lucila Pagliai, una gran doctora en letras y investigadora del CONICET, viva el CONICET. Dame un poquito de vino. No, dame un poquito del tuyo para brindar. Bueno, está bien. Hacemos cambio de copa. No, ahora me van a dar más. Toma. Bueno, ahora te lo tomás todo. Ahí viene Roger. Ahora te lo tomás todo. Esto es televisión en vivo. Bueno, muchas gracias. Está muy bien. No des la espalda a cámara. Bueno, ¿cómo era? Bueno, trabajamos casi 2 años con Lucila Pagliai para hacer la adaptación de Medea de Eurípides. Ustedes saben que las tragedias griegas están traducidas y editadas en general por académicos, para académicos. O sea, es muy difícil poder llevar una tragedia griega tal como está en el libro a un escenario. Es un chino, porque hay una cantidad de citas mitológicas, de cuestiones que no van, digamos, que no corresponden, que no son necesarias, o que, digamos, que tienen que ver con un momento histórico en el que las tragedias griegas, en las fiestas dionisíacas, en la antigua Grecia, en 400 y pico de años antes de Cristo,
tenían un sentido porque la mitología griega era moneda corriente, todo el mundo sabía cuál era el mito de Medea, de quién había sido hija Medea, de dónde venía, o Edipo Rey, qué sé yo, que después lo dirigí en el Cervantes. Y bueno, lo convocamos a Pompeyo, a Audibert para la dirección. Armamos toda la banda, porque como decía Ure, y esto me parece que es muy importante, para que salga bien una obra es como organizar un asalto a un banco. Hay que tener una buena banda y un buen plan. Y así es. Así es. Entonces fuimos a hablar con Kim Steiff, el director del Teatro San Martín en aquellos tiempos, y le llevamos todo el paquete armado, lo cual para Kibe no era lo habitual porque él siempre quería intervenir en los proyectos y proponer actores y bueno. No, en este caso la única objeción que hizo fue que en lugar de 10 personas para el coro de mujeres de Medea, nos dijo 5. Y dijimos, bueno, está bien, 5. Después Carmen Valiero, que hizo la música, no era, tenían que ser un quinteto de mujeres, no es un coro, era, bueno, en fin. Muchos años después, con Esteban Bieda, esta vez, traductor de griego ático, filósofo. Trabajamos también casi 2 años en Edipo Rey. Armamos todo el proyecto. Ahí yo estaba como directora. Lo presentamos al Teatro Nacional Cervantes en la gestión de Alejandro Tantanián. Y dijimos, bueno, y 10 para el coro. Dijo, 5. ¡Otra vez! ¿Viste? Entonces, bueno, finalmente lo hicimos con 3. Porque dijimos, no, 5, no. O sea, ahora no quiero nada. Fue fantástico. Y bueno, y lo resolvimos y lo resolvió Carmen Valiero, que volvió a hacer obviamente la música y la ejecutante de un piano intervenido que estaba en el escenario y que iba girando en un pentágono inclinado. Extraordinaria escenografía de Juan José Cambre. También la de Medea fue de Juan José Cambre. ¿Cuál era la otra obra que decías? La última que vamos a mencionarte es Infancia Clandestina. Pero era una obra y una película. ¿Y cuál era la película? Infancia Clandestina. No, antes de Infancia Clandestina. Distancia de rescate. Distancia de rescate. Eran distancia e infancia queremos que hablar. riman, pero viste. Bueno, Distancia de rescate está basada en una novela de Samantha Schweblin, muy interesante. La filmamos en Chile. Y yo hice una sola escena, que era la mujer de la Casa Verde, que era una especie de chamana. Es una novela muy interesante y muy inquietante. Y la película, que está protagonizada por Dolores Fonsi y una actriz española, que ahora no recuerdo su nombre. ¿Quién más trabajaba? Germán Palacios. Germán Palacios. Creo que Guillermo Fenning. Bueno, fue un placer trabajar en esa película. Infancia Clandestina fue bastante anterior. También era una escena. Gané 2 premios por esa escena. El premio de la Academia de Cine y el premio Cóndor de Plata como actriz de reparto. Benjamín Ávila, el director de la película, porque es su historia. El niño que protagoniza esa película es él, el niño. Y esta madre esta abuela de ese niño fue una de las primeras abuelas de Plaza de Mayo. Benjamín nos decía a Natalia Oreiro y a mí, que ella era mi hija en la película, y la escena era con ella, claro, que esa escena era el corazón de la película, ¿no? Y creo que efectivamente lo fue, ¿no? Porque planteaba una discusión así muy dura de esos tiempos, ¿no? De
qué hacer con los hijos. Entonces esta madre le pedía que quedarse con el niño y que ellos militaran, que hicieran lo que quisieran, pero que el niño se quedara con ella. Y bueno, la actitud de la hija no era de aprobar ese pedido de esa madre, y se arma ahí una discusión muy dolorosa y muy dura. Y bueno, salió bien la escena. Salió bien. Sí, fue fuerte. Bien, si quieren seguir buscando más películas de Cristina, ahora se estrena. Está Palermo Hollywood también, en la que participás. Y ahora se va a estrenar Puan dentro de poco. Que, bueno, quiero mencionarlo porque. Nada. Sí, ahí hago que una cosa pequeña, pero es La Decana de Puan, protagonizado por Marcelo Subioto, que estuvo, creo que en estas entrevistas de estuvo en esta ustedes. temporada. No, todavía no salió, pero va a salir. Próximamente, Marcelo Y Subioto. Leonardo Sbaraglia, si está viendo esto, Esa, próximamente lo invitamos a Leo. Lions. Sí. Sí, Puan. Hice también una película en Brasil, en Río de Janeiro, protagonizada por Mercedes Morán, donde hice de abuela de Plaza de Mayo. Mercedes también era una abuela de Plaza de Mayo con Alzheimer, que le dicen que su nieto está en Río de Janeiro y se manda sola. Y bueno, esta abuela que hago yo, y Adriana Eisenberg, que hacía una amiga de toda la vida del barrio del personaje de Mercedes Morán, viajamos a Río de Janeiro a rescatarla, ¿no? A buscarla. Y bueno, también, bueno, voy a hacer otra película en octubre. No voy a contar nada por cábala. Y también participé en el documental de Griselda Gámbaro, justamente, que se pasó el otro día. Se está dando en el Cine Gomón, y en Congreso, en la Plaza de Congreso. Y también en una película canadiense que también está vinculada con, o sea, la directora es una directora canadiense que vivió muchos años aquí en Argentina, bailarina de tango, ella y su marido, que es argentino, y es un cruce de tema de derechos humanos y de tango. Muy interesante. Gerardo Romano y yo hacíamos los padres de una hija y un hijo que vienen a Buenos Aires a aprender tango. Y bueno, el hijo es un hijo apropiado en realidad. Estos padres, el personaje de Gerardo Romano trabajaba en la Ford, en donde, tal vez lo sepan, hubo muchos desaparecidos, como en el Ingenio Ledesma. En fin, esto fue parte, digamos, de la complicidad cívico-militar, ¿no?, en la dictadura. Y entonces, bueno, se llevan a este chico, y la hermana, que es sí, hija biológica, cuando vienen en el avión a Buenos Aires, le dice: yo no tengo ningún recuerdo de mamá embarazada de vos, yo creo que sos adoptado. Yo adoptado, bueno. Y empieza a buscar, se encuentra con las abuelas. Mientras tanto aprenden tango, conocen Buenos Aires. Está bien la película, está muy bien. Bueno. Bueno, Cristina, nos gustaría pasar ya a la última sección para ir finalizando, que es una serie de preguntas. Estas son un tanto abstractas, sentite en la total libertad de responderlas hacia vos te remitan. Me gustaría empezar con qué personaje histórico compartirías un café. Un café o un vino, lo que sea, quieras. Con Trotsky. No, más allá, digamos, de la cuestión política, me parece un personaje de la historia muy, muy especial, muy y su vida, su muerte, su asesinato. Estuve en la casa de Trotsky en Ciudad de México y me conmovió mucho. No sé, se me ocurrió él. Tengo más, sí, pero bueno, es eso.
Si tuvieses que elegir, ¿qué director o directora dirigiría la película de tu vida? Lucrecia Martel. Qué lindo sería, ya lo creo. ¿Qué banda o cantante te gustaría que musicalice esta película? Qué sé yo. Yo siempre fui de Charly García, pero bueno, Charly está grande, está averiado. No sé, además tal vez si es para una música, para una película, tal vez tendría que ser una música instrumental, habría que ver música contemporánea o una música más experimental. Tengo que pensarlo. ¿Qué le dirías a Dios? Si existe, Suponiendo. ¿por qué, por qué el ser humano desde los orígenes, desde los 200 millones de años, desde el Neandertal, el Homo sapiens, porque todos además venimos de África, ¿sabían, no? Somos todos negros. No lo digo como peronista, lo digo como... Digo, para atención los racistas. Venimos todos de África. Bueno. ¿Qué era? ¿Por qué? No sé por qué qué. ¿Por qué la especie? ¿Por qué el ser humano no puede ser libre, no puede ser, o sea, ¿por qué la injusticia? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué el negacionismo? ¿Por qué el neoliberalismo? ¿Por qué el capitalismo no podría nunca ser humanista? ¿Por qué permite Dios todo esto? Estas catástrofes. ¿Cómo nos deja destruir el planeta? ¿Cómo se está destruyendo? Eso, estaría como, le plantearía una discusión en realidad, creo. Creo que tengo cosas para debatir con Dios el día que me lo encuentre. Cristina, ya para ir finalizando, te repito, hacia donde vos te lleve la pregunta, es desde acá, ¿cómo ves a los que están allá? Bueno, en principio, hace un año y pocos meses murió mi hija, Valentina. 10 meses antes murió mi madre, Eli Prince, de quien yo era su única hija. De modo que si hay una allá, espero encontrarlas y encontrarlas bien. Confío en la transformación de la materia, confío en las energías, en los espíritus, en las almas, pero no sé a dónde vamos, realmente no tengo ninguna... Y por supuesto, en estos dos duelos tan terribles que me tocaron atravesar, también implican un cuestionamiento de la fe. Lamentablemente, ¿no? Porque en realidad estaría mejor creer más, no creer menos. Pero bueno, estoy ahí en esa pelea. Pero bueno, la verdad que me encantaría encontrármelas de nuevo. Muchas gracias. Queremos agradecerte, Cristina, por todo lo que nos compartiste hoy, todo lo que podríamos seguir compartiendo.
porque Sí. hay mucho para hablar. Podemos hacer 2 episodios, parte A Dale, y parte B. capítulos. Muchas gracias a las Cuatro Plumas, a toda la gente que trabaja hoy. Gracias. Trabaja siempre Muchas y hoy. gracias. Bueno, Santi en la técnica, Roger en las cámaras, Leo Elizondo que compuso la música de este programa y está aquí presente tocándola en vivo. Caramba. Y particularmente a vos, Cristina, una vez más, gracias. Y a ustedes, Gracias. el público que se ha acercado hoy.